El Musa Dag, el monte de Moisés en armenio, está en el Golfo de Alejandreta, muy cerca de Alepo, en la frontera entre Siria y Turquía. Es una pequeña montaña de 1.355 metros, cuya ladera sur se derrama hacia el Mediterráneo. Hoy es el símbolo de la resistencia armenia contra la persecución del régimen nacionalista de los jóvenes turcos en 1915. A la sombra del Musa Dag habitaban entonces alrededor de 5.000 armenios repartidos en 6 pequeños pueblos. Eran parte de los 2 millones de armenios que vivían en la península de Anatolia, que es hoy el corazón de Turquía, en una región conocida entonces como Armenia Occidental. Los armenios fueron la primera nación que adoptó el cristianismo como religión oficial en el año 301. En 1915 eran una de las minorías cristianas del Imperio Otomano. En julio de 1915, los habitantes del Musa Dag recibieron la orden de evacuar sus pueblos y dirigirse hacia el desierto sirio. Cientos de miles de armenios habían sido obligados ya a abandonar Anatolia, donde vivían desde tiempo inmemorial, e iniciar un éxodo incierto hacia el sur. Los armenios del Musa Dag imaginaban o sabían que la evacuación significaba el abandono y la muerte en el desierto. Y tomaron la decisión de enmontañarse, parapetarse en el monte y defenderse con la esperanza de que alguien llegara a rescatarlos. En silencio, sin que se enteraran sus vecinos musulmanes ni el gobierno turco, comenzaron a subir a la montaña todos los víveres, las reservas de comida que tenían en sus casas. Se llevaron también sus animales de granja y de carga. Arriba, se organizaron en campamentos provistos de todo lo que imaginaron que podía hacerles falta para resistir en caso de que el ejército turco intentara obligarles a bajar. Tenían que aprender a sobrevivir en nuevas circunstancias y sin saber durante cuánto tiempo tendrían que hacerlo. Después de una semana de gracia, que el ejército turco había ofrecido a los armenios para que descendieran de la montaña por voluntad propia, se inició el primer asalto. Los soldados turcos, que habían imaginado que sería una tarea relativamente sencilla, quedaron sorprendidos por la determinación con que los enfrentó un pequeño destacamento irregular de 250 armenios mal armados con viejas carabinas y otras armas caseras. La inesperada resistencia de los rebeldes, que habían construido sus propias fortificaciones, obligó al ejército turco a retirarse para preparar un nuevo asalto. El ataque se produjo unos días después. El ejército turco, mejor preparado esta vez y con más efectivos, sitió a los rebeldes cerrándoles todas las salidas. Pero los armenios, que conocían cada palmo de la montaña, lograron aparecer por la espalda de los soldados turcos, que de nuevo se retiraron en desbandada. Los víveres se iban agotando. También los animales de que disponían, porque necesitaban matarlos para alimentarse. El asedio del ejército turco estaba consiguiendo que comenzaran a morirse de hambre. Se impuso un racionamiento estricto de la comida. En la desesperación, imaginaron un plan para que los mejores nadadores se lanzasen al mar en cualquier momento del día o de la noche si se avistaba algún barco extranjero. Colocaron también banderas en las copas de los árboles más altos, una de ellas blanca con la cruz roja, pidiendo socorro. Inesperadamente, el 12 de septiembre de 1915, después de 53 días de resistencia, divisaron un barco de guerra que se dirigía hacia ellos. Era un buque francés que había visto la señal de socorro. En los siguientes días, 4.200 armenios, entre hombres, mujeres y niños, fueron evacuados del Musa Dag y trasladados sanos y salvos a Puerto Saíd, en Egipto. Franz Werfel, un judío nacido en Praga, investigó durante varios años lo que había sucedido en el Musa Dag. Buscó a los supervivientes y los entrevistó. Con los datos que había logrado recabar, escribió una extraordinaria novela titulada Los 40 días del Musa Dag. La publicó en 1933, el mismo año en que Hitler subía al poder en Alemania. La novela enseguida se tradujo a varios idiomas. Fue una de las lecturas más preciadas en el gueto de Varsovia durante la ocupación nazi. Quizás
porque los judíos ahí encerrados esperaban, como los armenios del Musadag, que alguien llegara a rescatarlos. Pero esa vez no llegó nadie.